Bueno, aquí en este primer paso de ordenar las variables a analizar, lo que hay que hacer es seleccionar primero cuáles son los criterios comparativos, es decir, los criterios a través de los cuales ustedes van a comparar las diferentes alternativas. Recuerden que este nivel de aquí es el nivel de los criterios o de los objetivos que deben cumplir las alternativas y este nivel de acá es el nivel de las opciones o las alternativas de diseño que ustedes van a comparar. Este nivel de aquí es el objetivo principal que pretende resolver el método. ¿Listo? No es el objetivo principal del proyecto, Bueno, sino el objetivo principal que pretende resolver el método. Cuénteme. una pregunta. ¿Ese objetivo principal nos los dice, no, bueno, por ejemplo, nosotros lo tenemos que sacar o está dentro del brief? Ustedes lo deben sacar. Por ejemplo, en el caso del proyecto formativo integrador, ¿cuál sería el objetivo principal? Pues escoger la mejor alternativa de diseño que responde al problema del proyecto formativo integrador. Ese sería el objetivo. O sea, el objetivo de aplicación del método AHP, Ah, ¿correcto? ya, o Es, sea que usted no nos lo da, sino que es que nosotros tenemos que inferir sí, sobre él claro, en porque el en este caso, por eso les decía, digamos que ustedes, por ejemplo, dentro de la aplicación del proyecto formativo integrador, de la aplicación de este método les va a servir para qué? Pues para conocer cuál de las 5 alternativas que tienen usted y sus compañeros dentro del grupo es la mejor, es la que cumple mejor los objetivos para los cuales fue planteada. Ese sería el objetivo del método AHP. Profe, Por, entonces, qué pena. En el nivel uno nosotros tendríamos como el objetivo general, que es escoger la mejor alternativa. correcto, Ya los criterios de evaluación, el nivel 2 de los criterios es cómo nosotros vamos a evaluar la eficacia digamos, de las alternativas, ¿cierto? correcto. Es decir, a través de qué criterios las van a comparar. Sí, estos Pero criterios pueden ser, esos por ejemplo, criterios, ¿cuál es la propuesta más ecológica? ¿Cuál es la propuesta que menos pesa? ¿Cuál es la propuesta que es más económica? ¿Sí? Esos pueden ser criterios comparativos. Esos criterios ya, comparativos, ¿de dónde pueden salir? Entonces, ya les voy a explicar. Denme un segundito eso que no ya sé. sería, eso no sería de los atributos de diseño. Correcto, exactamente, pero no de cualquiera de los atributos, estamos hablando de los objetivos, porque recuerde que los objetivos es lo que el diseño debe llegar a ser, Ya entiendo. ¿listo? Ahorita igual yo les voy a explicar por ejemplo, de dónde los pueden sacar. Y esto pues como con el tema de que lo puedan aplicar directamente también para el parcial, ¿no? Para que ustedes sepan con todo eso. Un momentico que aquí me están escribiendo. Ah, bueno, listo, ya pillé, Manuel, que ya ingresó. Listo, sí, ya estamos completos. Bueno, listo. Entonces, para responder la pregunta que me acaba de hacer el compañero, les voy a hablar acerca de estos criterios. Entonces, redondeando aquí, para Emanuel que acaba de entrar, estamos resolviendo inquietudes. Entonces, bueno, este es el objetivo. En el nivel uno coloco el objetivo para el cual voy a aplicar el método. ¿Listo? Este no es el objetivo del proyecto formativo integrador, no tiene nada que ver. Este es el objetivo eh, que está haciendo que yo ejecute el método. Es decir, ¿para qué estoy haciendo la comparativa o la selección de alternativa? En este caso del ejemplo de la presentación que vimos la clase pasada, es para escoger el mejor cliente para un restaurante. En el caso del proyecto formativo integrador sería escoger o seleccionar la mejor alternativa de diseño de los integrantes, de cada uno de los integrantes. ¿Listo? Estos criterios de acá son los criterios comparativos, es decir, son los criterios a través de los cuales yo voy a empezar a evaluar las diferentes alternativas para saber cuál cumple mejor o cuál no cumple definitivamente el criterio. ¿Estos criterios de dónde pueden salir? Entonces voy a hacer un paréntesis aquí. Póngale cuidado a lo siguiente. Entonces póngale cuidado a lo siguiente. Nosotros cuando habíamos visto la presentación de árbol de objetivos,
bueno, creo que era, no, más bien la de atributos, porque eso era en la generación de atributos. Mire que nosotros cuando habíamos clasificado los 4 tipos de atributos en diferentes familias, encontramos que habían 4 familias eh, que me permitían reflejar esos objetos conceptuales, ¿sí? Me refiero a esta diapositiva. Mire, podemos observar que no todos los enunciados son de la misma clase, que cada uno representa o hay unos que representan diferentes objetos conceptuales. En ese caso, esas diferentes clases de atributos se clasifican en metas y objetivos, restricciones, funciones e implementaciones, ¿correcto? Esos son los 4 tipos de atributos. Pero mire lo que dice aquí en las metas y objetivos. Póngale cuidado. Después de que hace la definición que es el fin o requerimiento escalar que se procura alcanzar, donde plantea lo que el diseño será en vez de lo que debe hacer, mire, se presentan para ser medios de alguna manera. Y mire lo que hay acá, ¿sí? En esta partecita de la presentación. Mire, ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. ¿Por qué dice eso? Que los objetivos o las metas y objetivos ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. Porque las metas y objetivos también se utilizan para, como criterios de selección, por ejemplo, para la aplicación del método AHP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo genero, por ejemplo, en este proyecto que me está planteando la ejecución del proyecto a través de un producto o de brindar una solución de un producto que es una escalera para darle mantenimiento, digamos, a los techos o a los tubos de ventilación o ese tipo de cosas. Mire que si yo veo aquí objetivos, yo digo acá, la escalera deberá ser útil. Este puede ser un criterio comparativo para aplicar en el método AHP. Entonces, ¿cómo lo expreso yo? Bueno, vamos a sacar primero todos los objetivos y después ya miramos cómo representarlos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de útil, estoy hablando de un objetivo, ¿sí? Que la escalera sea útil, estoy hablando de un objetivo. Que sea ligera, que sea durable. Los 3 son objetivos, ¿sí? Debe ser relativamente barata, esto es, debe ser económica. Profe, rígida también, ¿sí o qué? Claro, también. Debe ser portátil. ¿Sí? Acuérdese que la gran mayoría de los que tiene ser, estamos hablando de objetivos. Debe ser razonablemente rígida. Entonces, mire, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 objetivos aquí que generé como atributos clasificados en metas y objetivos, en la familia de metas y objetivos. Y esos mismos me sirven como generación de criterios comparativos. ¿A qué me refiero? A que si yo genero para este proyecto 4 tipos de escaleras, digamos que este sea el proyecto de alguno de los grupos de ustedes, y ese grupo tiene 4 integrantes, entonces tengo 4 alternativas de escaleras diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo para seleccionar la mejor escalera entre esas 4? Entonces, lo que hago es compararlas a través de estos criterios de comparación. ¿Cuál de las 4 es más útil? Dependiendo obviamente en lo que ustedes hayan definido como utilidad, ¿sí? ¿Cuál de las 4 es más rígida? Porque la que es más rígida, esa va a cumplir mejor con este objetivo, ¿correcto? ¿Cuál de las 4 es más barata o es más económica? ¿Cuál de las 4 es más portátil o se vuelve más portátil o más portable? ¿Cuál de las 4 es más ligera y cuál de las 4 dura más? Supongamos Profe, que uno, dame un segundito, supongamos que vale. una de las alternativas sea, por ejemplo, una escalera y esté propuesta en madera. Otra alternativa sea propuesta, digamos, en aluminio. Otra alternativa sea propuesta, digamos, en fibra de carbono. Sí, entonces ahí tengo 4 diferentes materiales. Bueno, dentro de todas esas, de acuerdo al material, ¿cuál de todas es más rígida? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, la que es en aluminio o la que es en fibra de carbono, ¿correcto? Pero si yo ya, entonces mire, ahí comparo las alternativas. Por ejemplo, la que es menos rígida puede ser la que es en madera. Pero cuando yo hablo de barata,
¿Ahí qué estoy hablando? Que la escalera de fibra de carbono es mucho más cara que, por ejemplo, que la escalera de aluminio. Pero la escalera de aluminio también es mucho más costosa que la escalera de madera. Entonces, la escalera de madera, en este caso, sería la que mejor cumple este objetivo. La que sea portátil, pues dependiendo obviamente de la conceptualización que tengan sobre el tema de la portabilidad. Es decir, la van a hacer a través de un mecanismo, una implementación, sí, un mecanismo funcional que me permita plegarla y que yo la pueda cargar, por ejemplo, en una maletica. Y supongamos que esa sea la escalera de aluminio. Entonces, esa está cumpliendo mejor que las otras tres. ¿Sí? Entonces, mire que esto se convierte, o sea, los mismos objetivos que yo saco como lista de atributos son los mismos criterios de comparación del método AHP. ¿Soy claro con con este ejemplo? Sí, Listo. sí, Ahora sí, sí, ¿quién me señor. iba a preguntar, quién me iba a preguntar ahorita? Una de las niñas. Profe, sí, yo. En este caso, en el problema nosotros, pues nosotros generamos esta lista, ¿cierto? Pero en el caso de cuando nos den el brief, ¿lo sacamos del brief o lo tenemos que generar nosotros también? Exactamente, ustedes lo tienen que sacar del brief. El brief que yo les doy es como el brief del primer parcial, es un caso que es muy parecido. El brief del primer parcial tenía, creo que era, no recuerdo qué caso era, creo que era de hacer Sí, ¿alguien me un juego acuerda? para los Como niños, una Sí, los cosa para niños. aprender para matemáticas, matemática. ¿no era? Listo. Entonces, por Ajá. ejemplo, yo les doy un caso así, donde hay unos niños que son unos usuarios de tales a tantos años, que cursan tal grado de primaria, no sé qué. Lo mismo, les doy un caso y ustedes lo que tienen que hacer es extraer de esa lectura, de acuerdo a la comprensión de esa lectura que ustedes hagan, extraer el listado de atributos, es decir, todo esto que hay acá, que yo veo acá. Y después de que yo extraigo todos estos atributos, entonces lo que hago es la clasificación de esos atributos, que la clasifico. Saco de ahí las metas y objetivos, luego saco las restricciones, luego saco las funciones y luego saco las implementaciones, ¿correcto? Entonces lo que yo les estoy diciendo es que después de que ustedes saquen en el parcial esos atributos, lo que van a hacer es que con las metas y objetivos no solamente van a construir toda la metodología del árbol de objetivos, sino que adicionalmente, alguien que me diga, cuál es el objetivo de generar la metodología del árbol de objetivos? ¿Para qué sirve el árbol de objetivos? Alguien que me diga. Hay uno que se la sepa, pues, sin buscar en los apuntes. No es como para saber qué atributos son más importantes. Ajá, exactamente. ¿Qué atributos? Pero estamos hablando de objetivos, ¿no? Los Sí. objetivos son unos atributos, pero estamos hablando que el árbol de objetivos solamente se arma con los objetivos. Entonces, mire la lógica del tema. Si yo saco las metas y objetivos, hago el árbol de objetivos con esos atributos y, como dice el compañero acá, esos atributos o aplico el árbol de objetivos para saber cuáles atributos de esos, cuáles objetivos son más importantes sobre otros, pues entonces lo que estoy haciendo ahí es poder evaluar cuáles criterios de los que les acabo de mostrar que son objetivos son más importantes que otros. Se supone que el más importante es el que debería o al que debería estar orientada la solución, ¿sí o no? Entonces, cuando yo tengo un listado de atributos, objetivos, armo el árbol de objetivos y el árbol de objetivos me dice cuál es la conclusión de cuáles son los atributos objetivos más importantes, yo puedo coger esos atributos que son más importantes y esos pueden ser los mismos que yo coloque aquí dentro del método de selección de alternativas. Es decir, estos criterios de aquí pueden ser los atributos más importantes que se calificaron en el árbol de objetivos. ¿Listo? Por eso les digo que no en todos los casos van a ser iguales. No en todos los casos van a ser iguales, porque depende de la comprensión de lectura que usted tenga del caso, del brief, en el caso del parcial. ¿Correcto? Entonces, bueno, no necesariamente, ojo con esto, yo no estoy diciendo que estos sí, solo sí sean los objetivos que se generan en el árbol de objetivos.
Estoy diciendo que el árbol de objetivos es una fuente de recursos para yo extraer los criterios de allí. Pero también estos criterios pueden ser los que se hayan dado en fases posteriores de la aplicación de la metodología proyectual de diseño. Porque si yo a la hora de seleccionar, por ejemplo, de entrar a la etapa de alternativas, de generación de alternativas, genero un concepto y en el concepto de proyecto estoy diciendo cuáles son las características que debe tener. Acuérdese que nosotros vimos que el concepto de proyecto se estructura, ¿no? Debe definir el proyecto, debe hablar sobre qué materiales es, debe definir funciones, debe definir lo que el diseño debe llegar a ser, quién lo utiliza, en qué contexto, bueno, todo eso. A partir de allí, cuando yo estoy generando también ese concepto de proyecto y le estoy dando las características que debe tener mi objeto, ¿sí? El objeto que va a solucionar la propuesta, la problemática, pues ahí también estoy generando algunos criterios que pueden ser comparativos, ¿sí? Entonces, esos criterios también me pueden servir acá. Básicamente aquí voy a ubicar o los objetivos principales extraídos desde, ya sea desde los atributos o desde el árbol de objetivos, o también los criterios que yo encuentre comparativos, por ejemplo, a la hora de haber aplicado las estrategias creativas para generar las alternativas de diseño. ¿Listo? Entonces, a todo el mundo le queda claro de dónde salen estos, ¿no? Sí. Señor. Sí, Listo, bien. Entonces, bueno, ya este último nivel, pues este sí es el más fácil de todos porque aquí es que colocan las alternativas de cada uno. Bien, entonces, para el caso del parcial, yo les explicaré de dónde salen las otras dos alternativas, porque las otras dos alternativas básicamente son unos modelos que van a ser, digamos, que van a ser estándar. Es como si colocáramos como ejemplo, digamos, hay tres alternativas y una de las tres es la que usted hizo en el parcial. Entonces, estas otras dos alternativas tienen tales y tales valores. Esos valores se los daríamos o se los entregaríamos a ustedes. Y ustedes lo que hacen es que con la comparación, de acuerdo a la alternativa de ustedes, entonces complementan esta metodología. ¿Listo? Se los explicaré mejor la próxima semana porque ya lo entienden, digamos, con el ejemplo que les voy a mostrar del parcial. ¿Bien? Entonces, bueno, esos son los diferentes niveles. Entonces, ese es el primer paso. Las variables a analizar son los criterios y el nivel de las alternativas. Aquí para este punto, y esto lo digo también para cuando lo vayan a hacer con el parcial, para este punto es importante que ustedes expliquen o justifiquen por qué seleccionaron esos criterios. Porque, por ejemplo, digamos, si dentro del proyecto formativo integrador yo tengo 5 alternativas, que es una por cada integrante del grupo, y voy a hacer la comparación de esas 5 alternativas y escojo el criterio que salió, digamos, de los atributos de diseño donde decía el objeto o el producto debe ser ecológico. Entonces usted va a comparar cuál de las 5 alternativas es más ecológica. Sí, es que ecológico es un término que es muy amplio. Entonces, ¿a qué me refiero? A que justifiquen por qué escogieron ecológico. ¿Ecológico con respecto a qué? Por ejemplo, con respecto a la contaminación del agua, con respecto a la contaminación del aire, con respecto a la sostenibilidad de los materiales del producto, con respecto a la producción del producto, o sea, ecológico con respecto a qué. Entonces, expliquen y justifiquen qué es cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para este ejemplo que nosotros vimos en la clase pasada, son 3 criterios comparativos. Presupuesto. ¿Cómo yo defino el presupuesto? ¿Con cuánta plata cuenta cada una de estas 3 alternativas? El mercado. ¿Cómo yo justifico o defino el mercado? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de asistir al restaurante? Cada una de estas 3 alternativas. La frecuencia. Entonces, ¿cómo entiendo yo la frecuencia? El número de veces por semana que las personas que hacen parte de estos 3 públicos pueden ir al restaurante. ¿Sí? Entonces, explíquenme siempre aquí, tanto para el parcial eh, como para el proyecto formativo integrador, por qué escogieron estos criterios o por qué escogieron específicamente esos objetivos. No la razón por las cuales, digamos, los escogieron, y con eso me refiero a que no, es que yo la escogí porque fue el objetivo más importante del árbol de objetivos. No les estoy preguntando eso, sino
qué significa propiamente el objetivo o el criterio. ¿Sí? Si es ecológico, bueno, ¿cuál de todos es más ecológico? Bien, pero comparado con respecto a que al que menos contamina o al que sea más fácil de producir y produzca menos contaminantes durante la producción, o al que en sus funciones propias contamine menos, o qué, ¿listo? Entonces, sean claros a la hora de expresar los diferentes criterios para poder que obviamente sepa uno cómo los compararon, ¿listo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Una pregunta. Sí. Sí, yo. Por lo menos para el proyecto, ese el nivel 2 de criterios, nosotros lo podríamos comparar con respecto a lo que usted nos dio de objetivos sostenibles al inicio del proyecto. Sí, ¿Cuál claro, es? claro que sí, porque Eh, ahí está, ahí vos mismo lo estás diciendo, son objetivos, el objetivo de sostenibilidad. Supongamos que ustedes escogieron, ¿a ustedes qué objetivo en particular les tocó? esperen, me acuerdo. Era acción por el clima. Listo, entonces, por ejemplo, acción por el clima, estamos hablando de contaminación, ¿sí? De acción por el clima, porque cuando uno lee el tema es que haya menos contaminación del aire, si no estoy mal, creo que es que trata ese objetivo. ¿Sí? O sea, cómo el producto que ustedes están haciendo contribuye a que no se contamine el clima o a revertir precisamente el proceso de contaminación del clima. Entendiendo el clima, pues, como diferentes aspectos, ¿no? Dentro del clima entra, por ejemplo, lo que es el aire, lo que son las corrientes de viento, pues, que provienen de los mares, inclusive creo que hasta la contaminación del agua entra ahí. Entonces, mire que ahí el objetivo es bastante extenso. Entonces, cuando yo hablo de acción por el clima, bueno, ¿cuál es el que mejor eh, cumple sus funciones con respecto a la acción por el clima? Sí, pero ¿cuál acción por el clima? ¿A la contaminación del aire o a la contaminación del agua o a qué? Entonces, eso es lo que tienen que explicar. Pero es válido lo que sugiere el compañero, porque sí puede ser obviamente un objetivo que sirva como manera de comparación de las diferentes alternativas. Es totalmente válido. Listo. Pero, profe, yo me refería era el justificante, por lo menos de los objetivos o sea, saco los 3 objetivos o del árbol de objetivos, pero para justificarlos es que estén en relación con el objetivo del proyecto como tal, que es hacer una acción por el clima. Correcto. Entonces vamos a hacerlo y usted mismo se va a responder la pregunta. Cuando usted habla de acción por el clima, está hablando de que las alternativas que hizo usted y las alternativas que hicieron sus compañeros, cómo fomentan o están a favor de la acción por el clima a través de las funciones que tienen, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, la alternativa suya, ¿cuál es la función principal? Uy, pues nosotros le hicimos como algo más comercial. Listo, no importa, pero ¿cuál es la función comercial? Digamos, educar a la gente. Sí, hacer como concientizar. Exactamente, generar conciencia en la gente. Entonces, mire, ahí usted ya tiene el objetivo, porque la acción por el clima está desde el punto de vista de la educación. Entonces, mire que ahí se generó un criterio de comparativo de cuál es la que cumple mejor, o sea, cuál de las 4 o 5 alternativas que tienen usted y sus compañeros es la que cumple mejor el objetivo de concientizar a la gente. Y Ya, ese es el punto comparativo. Entonces, por ejemplo, una lo hace a través de Internet, otra lo hace a través de, o sea, un medio masivo como Internet o como las redes sociales. Otra lo hace a través, por ejemplo, de un objeto que crea un mensaje publicitario o a través del cual yo puedo publicitar mensajes de concientización. ¿Sí? Otro que, por ejemplo, me muestra, otra de las alternativas puede ser un producto que, que concientiza a la gente desde la experiencia, desde la experimentación. Entonces, digamos que es un casco que le quita a usted digamos, el oxígeno o le coloca poco oxígeno y lo pone a usted a respirar con dificultad. Entonces, eso hace que usted tome conciencia y diga, uy, a través de este producto me di cuenta yo que el oxígeno es muy importante. Entonces, mire que ahí está generando la concientización y es efectiva. Entonces, por ejemplo, usted puede evaluar ese criterio en efectividad de concientización. ¿Cuál de todas las opciones es más efectiva al generar la concientización? Es decir, al generar su función principal. ¿Sí? ¿Sí le queda claro o no?
Sí, profe, sí, ya lo entendí. Listo. Bueno. Entonces, bien, este es el primer tema. Lo primero es que ustedes tengan claro, obviamente, cuál es el punto, digamos, de comparación aquí. En este sentido, ustedes podrían escoger criterios que sean numéricos. Por ejemplo, en este caso, presupuesto, mercado y frecuencia son criterios numéricos. Mire que yo tengo acá presupuesto y es plata, estoy hablando de plata, mercado y estoy hablando de un número de personas y frecuencia, también estoy hablando de un número de días a la semana. Pero esos criterios no necesariamente en todos los casos representan un número. Ya lo veíamos ahorita, por ejemplo, en el ejemplo que proponía el compañero. ¿Cuál era el grado de concientización? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál de las alternativas convence mejor? Pues eso es muy difícil de establecerlo numéricamente hablando, pero sí se puede soportar a través de la investigación que ustedes hicieron o de los datos que ustedes tienen para saber cuál es la metodología a aplicar para que el objeto concientice con respecto a la acción por el clima. Entonces, obviamente el criterio se basa precisamente en la generación del estudio de la situación en el análisis, en el contexto, para poder obviamente tener elementos de juicio que me permitan decir esta es mejor con respecto a esta, con respecto al criterio presupuesto. O esta de aquí es mejor a estas otras dos con respecto al criterio mercado, o esta de ejecutivo, esta alternativa es mejor con respecto a las otras dos con respecto al tema de la frecuencia, ¿sí? Entonces, en eso es lo que tiene que estar basado. Después de que yo tengo claras cuáles son las variables que voy a analizar, entonces lo siguiente que hago es llegar a esta parte de acá y definir las prioridades. Entonces, armo el esquema, coloco las alternativas abajo, los criterios arriba y el objetivo principal acá. Y entonces miro cómo los voy a conectar. Recuerden que la manera de conectar esto es simplemente, ustedes cogen las diferentes alternativas, ¿sí? Alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Y estas tres deben estar conectadas con cada uno de los criterios, es decir, esta alternativa con este criterio, esta alternativa con este criterio y esta alternativa con este criterio. De la misma manera, estas tres deben estar conectadas con el criterio mercado y de la misma manera estas tres deben estar conectadas con este criterio y con los diferentes criterios que ustedes tengan, porque esto no tiene límite. Ustedes pueden hacer 3, 4, 5, 6, 7, los que sean. En el caso del proyecto formativo integrador, sí pide la rúbrica 5 como mínimo. En el caso del parcial, pues todavía no lo hemos establecido, pero por supuesto no van a ser tampoco más de 5, ni creo que tampoco van a ser menos de 3. Entonces, eso ya se los explicaré la semana que viene con el tema del parcial. Después de que yo hago este esquema gráfico, entonces ya viene lo relacionado a la parte de la generación del... aquí que eso, y ahora sí. Entonces, a la parte de la ejecución o de la comparación por pares a través de esta tabla que hay acá. Esta tabla tiene números del 1 al 9 y dependiendo del juicio comparativo, el juicio verbal, a través del cual yo estoy comparando los criterios con las diferentes alternativas, yo trato de asignar un número de la escala entre el 1 al 9 que se asemeje al criterio de acuerdo al juicio verbal. ¿Qué quiere decir eso? Denme un segundito, muchas veces está bastante lento el computador. Listo, vamos a verlo así porque cuando lo pongo en pantalla completa se pone lento. Entonces, bueno, aquí está la comparación por pares y la asignación. Consiste en que cada uno de estos criterios, entonces yo comparo las tres alternativas con el criterio, obviamente teniendo claro qué es el criterio. En el caso del presupuesto es con cuánta plata cuentan cada una de las tres alternativas y cuál es la preferencia. Entonces aquí lo que hago es asignar, bueno, comparo colegio con universidad. Entonces es preferible, pues,
O yo prefiero el presupuesto universitario que el colegio. Sí, lo prefiero porque este es más grande, este es 5.000 y este es 2.000. Pero aquí lo que se basa en el juicio verbal es cuánto lo prefiero. Entonces aquí, por ejemplo, él me dijo 5. Quiere decir que lo prefiere fuertemente, o sea, es fuertemente preferido 5.000 con respecto a 2.000. En el caso de lo que están haciendo ustedes, y para seguir con el ejemplo que estábamos diciendo aquí con el compañero anterior, si yo voy a hablar de cuál es la mejor alternativa con respecto a la que cumple mejor la función de acción por el clima, es decir, la que contamine menos más bien la que concientice más. Entonces yo digo, listo, la alternativa mía tiene una manera de concientizar mucho más fácil y mucho más efectiva que la del compañero o la de los otros. Pues, digamos, esta con respecto a pues yo prefiero la mía, entonces fuertemente preferida. ¿Sí? Listo. Esta con respecto a esta de acá, entonces, ¿cómo es? No, pues de pronto esta concientiza un poquito más, pero pues esta también cumple bien su función. Entonces ahí ya hay como iguala moderadamente, entonces es un 2. Entonces yo le coloco 2, ¿sí? Entonces es que el criterio comparativo que yo definí acá esté basado en este juicio verbal a la hora de compararlos. Entonces, eso es lo que yo hago acá. Si por un lado yo comparo, y por ejemplo aquí comparo colegial con universitario, y yo tengo que 5, que corresponde al universitario, es el valor, es decir, que corresponde a fuertemente preferido 5.000 pesos a 2.000, pues cuando yo vuelvo a hacer la comparativa por pares, hacia el otro lado, donde comparo colegial y universitario, pues voy a tener el inverso, que es un quinto. ¿Listo? Entonces, es lo mismo que veníamos trabajando anteriormente. Y con lo mismo que veníamos trabajando anteriormente es que en la comparación por pares que nosotros hicimos del árbol de objetivos, hacía lo mismo. Acuérdense que en un lado si daba 1, en el otro tenía que dar 0. O si en el primer lado, en la primera comparativa, daba 0, en el otro tenía que dar 1. Entonces aquí es lo mismo, solamente que como no son 1 y 0, sino que son números del 1 al 9, pues entonces si en un lado me da 5, en el otro coloco el inverso, que es un quinto. ¿Listo? No sé si te queda la primera persona que me preguntó, el primero de ustedes que me preguntó, que no me acuerdo quién fue. No sé si le queda claro ya cómo es el tema de la asignación de estos, de la parte numérica. Creo que era Daniel Vélez, si no estoy mal. Me queda Sí, preguntar. señor. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿qué otra pregunta entonces tienen sobre este tema, muchachos? O bueno, sobre los otros temas que entran también. Explico el proceso de síntesis. Pues, Este sí saben cómo se aplica, ¿no? ¿O alguien tiene dudas sobre el proceso de síntesis? Bueno, entonces este está claro. De todas maneras, aquí rápidamente les explico. Esta tabla de aquí es esta misma, ¿no? Yo lo que hago aquí es básicamente convertir estas fracciones, 1 dividido 5, y aquí me queda 0,2, 1 dividido 8 y me queda 0,125, 1 dividido 4, 0,250. Aquí hay algo bien importante que se me pasó, creo,